Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas ojalá la Cancillería Dominicana, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, ha producido pues unas declaraciones que se refieren a las relaciones de la República Dominicana con los Estados Unidos. Advierte que esas relaciones han sido y serán de ahora y siempre, como lo han sido, ¿no? Productivas, tendrán que ser productivas. Y esas declaraciones van también en la tónica de las que ya emitió antes el ministro administrativo de la Presidencia, quien advirtió que las relaciones Estados Unidos-República Dominicana no tienen por qué variar en absoluto con la nueva presidencia de Donald Trump. Lo que vaya a ocurrir en Estados Unidos a partir del 20 de enero, pues es asunto de los Estados Unidos y desde luego los países del mundo ya sabremos que nos deparará las nuevas iniciativas que se pongan en marcha de allí, de ese 20 de enero en adelante, pero la verdad nosotros no tenemos nada que temer y tampoco tiene nadie nada que temer probablemente, porque probablemente pues el propio Trump se dé cuenta de que el mundo no es hoy el mundo de los 70, de los 80, de los 60, es un mundo global realmente, interdependiente los unos de los otros. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos en Estados Unidos probablemente al principal socio comercial, nuestro principal socio comercial, si bien la República Dominicana ha ido abriéndose paso en los mercados internacionales. Hoy República Dominicana está presente cada vez más en los mercados de América Latina, particularmente en Centroamérica y en el Caribe, a donde la República Dominicana ha estado pues abriendo nuevas vías de comercio. Lo mismo con Europa, etcétera, y desde luego con Asia, a través de Taiwán y a través de China, probablemente cada vez en mayor grado. Por lo tanto, habrá que esperar qué es lo que viene con la administración nueva de los Estados Unidos, pero los cambios para nosotros no tendrán ni tendrían que ser en todo caso negativos, sino positivos. Nosotros hemos tenido unas relaciones de intercambio comercial, cultural, deportivo, etcétera, con los Estados Unidos, sumamente productivas en los últimos tiempos y no tienen por qué cambiar. Vaya usted a ver. De manera que las declaraciones que produce el ministro de Relaciones Exteriores son oportunas y vienen en el momento en que, bueno, se prepara el cambio de gobierno en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Lo sabremos. Especular hasta ahora, pues, no es buena cosa. No es buena cosa, aunque desde luego uno barrunta, uno presiente, uno prevé, pero cambios importantes en la política con la República Dominicana no los vemos, tampoco los ve el ministro administrativo de la Presidencia, como no los ve tampoco el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Así que preocupaciones ninguna por ese lado. El mundo tendrá las suyas, puesto que desde luego las macropolíticas en materia internacional y en materia económica también, sobre todo en relaciones importantes como las de Estados Unidos con China, con Japón, etcétera. Ya eso es harina de otro costal. Y ya podemos ver lo que acaba de responderle Toyota
en estos días al presidente electo de los Estados Unidos, en el sentido de que Toyota fabrica probablemente en Estados Unidos más de lo que él se imagina. Entonces eso ya es harina de otro costal. Y nosotros pues esperemos que las relaciones nuestras con el gigante del norte pues continúen siendo satisfactorias en lo fundamental para la República Dominicana y para el mundo también, ¿por qué no? Eso por ese lado. Por el otro lado, pues nosotros celebramos el entusiasmo que sienten los moradores de los Tres Brazos que fueron afectados por un proceso de compra y de venta de terrenos ahí, que finalmente fue paralizado todo tipo de operaciones por el presidente de la República y que ellos, desde luego, se sienten reconfortados por esa decisión del presidente que tomada ya hace unos días y que lleva tranquilidad a una población de centenares de personas y de familias que desde luego sentían que sus propiedades entraban en una situación delicada y por lo tanto su propia estabilidad emocional, su propia estabilidad familiar, habida cuenta de que, bueno, tendrían que entrar en negociaciones con una empresa privada que era la que a partir de cierto momento empezaba a ponerles exigencias. El presidente tomó la decisión de paralizar todo tipo de operación relacionada con los terrenos de esta zona de los Tres Brazos que está o que podría estar en litigio en estos momentos. Y desde luego los moradores de los Tres Brazos han expresado su agradecimiento al presidente de la República, desde luego porque ellos entienden que esa intervención de la presidencia va a llevar, no solamente lleva tranquilidad y seguridad a cientos de familias de los Tres Brazos, sino que indudablemente de esa decisión tomada por el presidente saldrá una solución, como es costumbre en el presidente Danilo Medina desde que llegó ahí en el 2012, cuando cada vez que interviene en un tipo de conflicto lleva una solución, y una solución que toma en cuenta a la comunidad, no individuo por individuo solamente, sino a la comunidad, a los intereses de la comunidad, porque cuando la gente está en una situación de vulnerabilidad, sobre todo cuando la gente siente que el lugar donde está pisando es un terreno cenagoso que se puede hundir, la gente entra en pánico. Y a la gente no se le comunicó qué era lo que se iba a hacer, qué era lo que se estaba haciendo allí. De ahí la intervención a tiempo, la intervención rápida del presidente de la República, que viene a resolver un problema humano, un problema serio de todas estas comunidades de aquí y de todas estas familias, cientos de familias de los Tres Brazos, que por fin se sienten ya confiados y tranquilos en espera de una solución al conflicto de no disponer de un título de propiedad, de las propiedades donde han estado viviendo muchos de ellos por décadas y décadas. De ahí tendrá que salir la solución, desde luego, a partir de la investigación que ordenó el presidente de la República a una comisión que creó para el efecto. Hay que recordar que el presidente de la República desde el año 2012 creó una comisión permanente de titulación de terrenos del Estado, que viene realizando una labor que ya ha favorecido a más de 20 o 30 mil personas, y hablamos de 20 o 30 mil familias, probablemente mucho más, que antes estaban en la misma situación en que están esos moradores de los Tres Brazos, probablemente,
era una situación de vulnerabilidad, muy crítica, puesto que estaban viviendo en propiedades que habían heredado de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos incluso en algunos casos, y sin embargo no disponían de un título que les diera una seguridad de que ese terreno donde estaban es un terreno suyo, un terreno, es un bien familiar. Pues miles de familias han sido favorecidas gratuitamente, además, porque todo esto, hay que decirlo, es prácticamente gratuito, todo el proceso, que les facilita a la gente todo el trabajo de saneamiento de la propiedad, saneamiento, es decir, desde que llegan los agrimensores hasta que se elaboran los deslindes, los croquis y todo eso, y va finalmente ya en lo último, en la última instancia, a una decisión de un tribunal, porque para tener un título de propiedad hay que tener una decisión de un tribunal finalmente, de un juez, y eso cuesta mucho dinero. Toda la gente, miles de familias que han sido tituladas por el presidente Danilo Medina, por el gobierno del presidente Danilo Medina, toda esa gente pues lo ha sido sin necesidad de invertir lo que hubiese tenido que invertir. Muchos de ellos engañados en muchos momentos por algunos abogados, etcétera, que se le aparecían diciéndole que ellos le iban a resolver el problema y finalmente no se lo resolvían, porque es que no es tan fácil tampoco. Esa comisión permanente de titulación pues tendrá mucho que hacer ahí probablemente, una vez se defina lo que haya que hacer con los terrenos de los Tres Brazos. Por de pronto, la decisión del presidente, como lo han expresado estos moradores de los Tres Brazos, pues lleva tranquilidad y lleva seguridad y lleva paz a estas familias que estaban en angustia, en una angustia que viene del hecho precisamente de no saber en qué pie estoy parado con alguien que de repente viene y me dice que es el dueño del terreno en que yo tengo décadas viviendo, que es un terreno, ha sido un terreno probablemente del Estado, ha sido probablemente del Estado. De modo que, bueno, no sé si tenemos ese video de los moradores de los Tres Brazos, donde ellos se refieren a la decisión tomada por el presidente de la República. Si lo tenemos y lo tenemos a disposición, pues vamos a compartirlo brevemente. Adelante, señor director. ¿Cómo va a ser que uno después de tanto tiempo, uno creyendo que ya era dueño de una vivienda, vamos a que ahora a tener que comprar? Eso fue un impacto demasiado grande para la comunidad. Fíjate que esta comunidad se constituye por mano obrera y cuando nos dicen que hay que pagar esa cuota, es una situación de que hay que sacar de lo que ha invertido para esto y no tenemos esa capacidad económica. Cuando yo vi que el presidente dio un decreto que dijo que ya eso no iba, yo me sentí feliz. Ya sabemos que no hay problema con eso y que ese dinerito nos lo vamos a ahorrar. Yo llamé a mi mamá de una vez y se lo dije y mi mamá se alegró. Empezamos a celebrar de una vez, yo no bebo y me fajé a beber también y a celebrar. Bueno, la comunidad se siente satisfecha y se siente que el gobierno nos dio su apoyo y que ya gracias a él ya vamos a disfrutar de un nuevo año con tranquilidad. Así que acérquense, llévense su ropa, llévense sus zapatos, que están bien baratos. Bien, ahí están. Ya ustedes pueden ver lo que significa una decisión como esta para toda esa comunidad de los Tres Brazos. Bueno, y de decisiones importantes en beneficio de conglomerados relativamente amplios, pues da cuenta la prensa en el día de hoy. Muy particularmente, Ramón, la inauguración de dos importantes obras emprendidas, realizadas en Pedro Brán. Una de ellas, referida a lo que siempre los dominicanos conocimos como el 28. El 28, que en realidad era el hospital psiquiátrico Padre Villini, ubicado
en este kilómetro de la carretera Duarte, perteneciente a la comunidad o al municipio de Pedro Brán. Y ayer, pues el presidente de la República realizó un amplio recorrido por el Centro de Rehabilitación Psicosocial, que es como se llama actualmente, ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Este antiguo hospital fue convertido por el gobierno en un nuevo modelo de atención de salud mental. Y el presidente, junto a las autoridades del Ministerio de Salud, visitó las viviendas también construidas para los internos y recibió de los directivos de él mismo explicaciones sobre el nuevo programa que se implementa allí en beneficio de los usuarios. Fíjense que no hablamos de locos, como antes se les denominaba. Son usuarios de servicios de salud atendiendo a un nuevo modelo de atención para este tipo de problemas. Tiene personal capacitado, tiene equipos inmobiliarios confortables y amplios, y cada habitación posee 2 camas, baño, closet y 2 cómodos muebles. Las salas tienen climatización permanente y ventanas que garantizan la seguridad de los usuarios, lo que crea condiciones para ayudarlos a mejorar su calidad de vida. Esto es importante y hago referencia a lo mismo, porque durante mucho tiempo nosotros vimos en las calles de nuestras ciudades a una enorme cantidad de enfermos mentales vagando, y siempre tenía uno la impresión de que, bueno, había un importante descuido y una falta de interés por la situación de estos locos nuestros que son inofensivos, por suerte, porque hay que decirlo. Nuestros enfermos mentales no son como los enfermos mentales de los Estados Unidos, por ejemplo, que agarran una ametralladora y le entran a tiro a todo el mundo, o que le da por secuestrar gente y comérsela viva. No, nuestros enfermos mentales tienen características que ya podrán los expertos en esta materia establecerlas. Lo cierto es que podían deambular por cualquier lugar y, claro, como de costumbre, asustar a la gente, no convivir adecuadamente con la gente y ser sorpresivos en general. Pero nada más parecido en nuestro país a un mendigo que un pobre enfermo mental. Y entonces la gente resentía mucho el hecho de que, incluso sé que mucha gente no sabe de la existencia aún de un centro de atención de esta naturaleza ahí en el 28, en Pedro Brán. El presidente estuvo ahí y creo que con esto también satisface no solo la necesidad de estos enfermos que van a ser usuarios de este hospital, de este centro de atención, de rehabilitación psicosocial, y va a satisfacer, entiendo, también a la ciudadanía en general, que no se explicaba por qué había que tener sueltos, por así decirlo, a personas que lo que deberían ser es protegidas, atendidas, rehabilitadas de algún modo. Eso indicaba hasta cierto punto el escaso desarrollo social de nuestra sociedad, y la falta de responsabilidad de nuestros gobernantes, que se hacían de la vista gorda frente a este tipo de problemas. Muy parecido a esto de que mientras ya no tenemos mendigos en los semáforos y en los cruces de calle dominicanos, pues resulta ser que tenemos que chuparnos a los mendigos haitianos,
mientras ya hay centros de atención primaria para niños y de protección de sus derechos humanos para niños dominicanos, pues vemos cómo hay gente que sigue explotando a bebés, a niños, como parte de un tráfico que nos agrede en cada esquina. Y resulta que no son niños dominicanos, pero igualmente podrían serlos. Hay otros tipos de personas que nos agreden en los semáforos, pero el caso no es tan dramático como este o como el de los enfermos mentales. Qué bien que el presidente también ha puesto su atención y ha dedicado tiempo y recursos para rehabilitar este centro de rehabilitación psicosocial que antes conocíamos como el 28 o el manicomio o el hospital psiquiátrico Padre Villino. Pero el presidente ahí mismo, en el propio Pedro Brán, el presidente entregó un centro de atención primaria que va a ofrecer el 80% de los servicios de salud que requiere esa población de ahí, que ronda los 74.000, 75.000 habitantes, Ramón. Y este centro va a ofrecer servicios de ginecología, pediatría, psicología, obstetricia, odontología y medicina interna. Ya estos usuarios de los servicios de salud o gente que necesita estos servicios no van a tener que desplazarse a otros centros hospitalarios distantes de su comunidad y generalmente abarrotados, porque hacia ellos iba todo el que tenía algún problema por ejemplo, en el caso del hospital del Gautier, o del, ¿cómo se llama?, el traumatológico que el Darío Contreras, todo el mundo iba al Darío Contreras. Pues claro que tenía que estar abarrotado, claro que los servicios con todo y la alta calificación de su personal científico, médico, pues no daban abasto. Esa es la realidad. Este tipo de centro de atención primaria viene a resolver un problema de la gente. De la gente, en este caso, de la gente de Pedro Brán, que prácticamente el 80% de los problemas que confrontan en materia de salud podrán ser atendidos inicialmente ahí. Y esto es parte del interés del presidente de la República de prestar atención a absolutamente todos los problemas que tienen que ver con el tema de la calidad de vida de la gente y de lo que la gente ha venido esperando de un gobierno que se ocupe de sus problemas, no de los propios problemas del gobierno, sino de los problemas de la gente. Y eso es lo que el presidente viene haciendo con cada paso que da y cada empeño que tiene para atender los problemas del pueblo dominicano de manera solidaria, sensible y sin escatimar o sin escatimar la búsqueda de los recursos necesarios para que estas cosas acontezcan. Mire, don Ramón, el tema de Valle Nuevo sigue y dicen que tienen en jaque a Danilo, según los periodistas, el tema de Valle Nuevo, según titulan los periódicos desde hace varios días. Este canal, nosotros como medio de comunicación, pues estuvimos en Valle Nuevo, con la intención de darle al país una información completa. Y esa información sobre este tema incluye no solo la disposición del Ministerio de Medio Ambiente, que por cierto no le ha dado la gana de atender a los llamados de este canal para contribuir a la formación de la opinión pública alrededor de una medida con la que nosotros mismos estamos de acuerdo. Pero la displicencia con que se nos ha respondido y la indiferencia con que se nos ha respondido no ha sido, por el otro lado, similar. Y hoy tenemos una larga entrevista
con gente que está envuelta en el conflicto, que es un conflicto en manos ya de la sociedad y frente a la que todos debemos tener una opinión, sobre la base de garantizar democráticamente que la opinión y las ideas y los intereses de todos los involucrados pues también tengan una cobertura informativa seria y en cierto modo objetiva en este importante medio estatal de comunicación. Y usted me perdona, pero espero que también esta entrevista sirva para que el Ministerio de Medio Ambiente pues también se ocupe de medios como el nuestro y no simplemente nos remitan a la resolución que está en su portal digital, que si fuese ese el caso, este caso no se seguiría ya debatiendo y simplemente se esperaría el plazo fatal que el gobierno vía el Ministerio de Medio Ambiente ha establecido. Pero es un caso que está en discusión en la sociedad dominicana, discusión a la que nosotros tampoco le tenemos miedo. Bien, pero bueno, en esa misma entrevista la gente podrá ver qué es lo que nunca debió permitir Exactamente. en Valle Nuevo. Ahí podrá verse qué no debió permitirse nunca en Valle Nuevo. Y los improvisadores que han sido los que pasaron antes por ahí. Y hasta permisivos, concesivos con la gente que estuvo ahí. Algo habrá que reconocerle al ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito, quien se ha decidido a tomar el toro por los cuernos y traerlo a donde hay que llevarlo. La realidad, hoy mismo la Academia de Ciencias de la República Dominicana produce unas declaraciones, da a conocer su opinión sobre el tema y precisamente llama al Ministerio de Medio Ambiente a actuar sin contemplaciones. Así mismo lo dice la declaración de la Academia de Ciencias. Valle Nuevo es agua, dice la Academia de Ciencias, y desde luego llama al Ministerio a mantenerse firme en su decisión de que al finalizar enero, creo al 29 de enero, pues todos los que tengan ahí algún tipo de explotación agrícola tendrán que abandonarla, tendrán que dejarla. Valle Nuevo no puede ser un espacio de producción de agricultura. Yo sencillamente creo que Valle Nuevo debía ser lo que debió ser todo el tiempo, una propiedad pública, es decir, una propiedad del Estado, y que el Estado debió sentar sus reales ahí para que nadie toque eso nunca, ni con el pétalo de una rosa, ni con el pétalo de una rosa. Una zona de donde salen los ríos más importantes de la República Dominicana, es de ahí. Por eso a esa zona se la llama la madre de las aguas. De ahí sale el Nizao, que está represado yo no sé en cuántos sitios ya. De ahí sale, dicho sea de paso, el agua del Nizao es la que trae el agua de la capital, la que nos bebemos aquí, la que utilizamos aquí, viene de ahí, de ese Nizao. Ese río de agua a todo el país. En buena parte. De ahí sale el yaque del sur, de ahí sale el yaque del norte, de ahí sale el Nizaíto, de ahí sale, imagínese usted. Y sin embargo, hay una cuanta gente que creen que pueden hacer uso de eso, seguir haciendo uso de eso, de la manera en que lo vinieron haciendo por décadas, a pesar de las decisiones y de las disposiciones de los gobiernos anteriores. El propio Hipólito Mejía, que llegó a pagarle 243 millones a unas cuantas gentes ahí, vaya usted a ver a quiénes fue, pero hubo otros que se quedaron y siguieron usufructuando
una mina de agua. Esa es una mina, no es de oro, no es de caliza, no es de piedra, no es de arena, es una mina de agua. Oiga usted qué cosa. Esa es la gran mina de agua de la República Dominicana, que no puede ser usufructuada de la manera en que ha venido siendo usufructuada por capital privado que ha estado ahí haciendo lo que le ha parecido. Desde luego, valiéndose del padrinazgo incluso, o de la indiferencia, o de la indolencia, o de etcétera, de los que pasaron por ahí antes. O sea, la decisión de medio ambiente, pues, va en consonancia con el cuatrenio del agua y con la declaratoria del presidente en ese mismo sentido, de la necesidad que tiene la República Dominicana de proteger sus fuentes de agua. La República Dominicana más que cualquier país del mundo, porque este país es una islita, esta isla nuestra es una islita, que además está dividida en dos. Entonces tenemos nosotros que cuidar todavía mucho más lo que tenemos, muchísimo más lo que tenemos. Y bueno, vamos a ver en qué parará la cosa, caballero, como dice el merengue. Nosotros compartiremos con ustedes, sí, algunas de estas informaciones que recolectamos allá en Valle Nuevo y algunas de estas entrevistas también para ver qué es lo que piensa alguna de esa gente que ha estado invirtiendo, trabajando ahí en Valle Nuevo y que probablemente le ha llegado el momento, no porque nada más lo haya decidido medio ambiente, en este caso el Estado Dominicano, que eso es lo que es medio ambiente, la institución del Estado dirigida a preservar todo esto que es el medio ambiente dominicano, sino porque hay un grado de conciencia que ha ido creciendo en el pueblo dominicano, un grado de conciencia en los sectores de la población más educados, los que tienen más conciencia de qué estamos hablando, que han estado y van a exigir de más en más el respeto de nuestros recursos naturales, que no sean manejados de la manera tan irresponsable como fueron manejados por décadas por ignorancia en unos casos, o en otros casos por otras razones, por las razones que sean. Nosotros vamos a los deportes con Lalo, tengo entendido, y después pues compartimos con ustedes algunas de estas entrevistas que hemos hecho en Valle Nuevo, con los interesados, desde luego, los interesados, y donde usted podrá formularse su propia opinión además. Yo particularmente digo que en estas entrevistas, en este trabajo se puede ver qué es lo que no debió haber ocurrido nunca en esa zona de Valle Nuevo.